Y con este comentario de apertura a la espera de la entrevista exclusiva lograda por la cadena ahora no solo hermana, sino asociada, puesto que Telesur y Al Jazeera han firmado un nuevo contrato en cuanto a compartir servicios y material informativo. Vamos a brindarles a ustedes la entrevista realizada en Qatar, y estos son los acontecimientos en pleno desarrollo. Bienvenido. Él es un jefe de Estado que tiene una presencia diferente a los demás jefes de Estado. Tiene una personalidad muy popular que hace recordar que la gente cree que el tiempo lo ha sobrepasado. Muchos de ellos pareció su discurso como que es una confrontación con lo que es costumbre. Eso lleva a una confrontación con él y a su reto. El presidente Chávez, que gobierna su país desde 1998, el presidente Chávez es el número 53 de Venezuela. Nacido en 1954, egresado oficial en 1975, intentó un golpe de Estado en febrero de 1992 y no triunfó contra Carlos Andrés Pérez. No pudo controlar a Caracas. Fundó una asociación secreta con el nombre de Simón Bolívar. Fue víctima de un golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado en el año 2002. En 48 horas fracasó. Todos los indicios señalaban a los Estados Unidos como la culpable. Él rompió sus relaciones con Israel después de la agresión de Israel contra Gaza. Su país, Venezuela, es el cuarto productor de petróleo en el mundo. Televidente, ahora abrimos una página para que ustedes puedan dialogar con el presidente Chávez, y nos sentimos orgullosos de poder recibir sus llamadas a través de los teléfonos que ustedes ven en la pantalla. Espero que sus preguntas sean cortas. Le doy la bienvenida al señor presidente de Venezuela. Usted sabe que cuenta con una popularidad grande en el mundo árabe, razón por la cual habrá muchas preguntas para usted en este programa. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Al Jazeera por esta invitación. Vamos a abrir un diálogo acerca del contenido de ese, y le quiero empezar preguntándole acerca de la conferencia cumbre de Sudamérica con el mundo árabe. ¿Cómo usted evalúa esta cumbre? Bien, gracias, Mona. Un saludo, primero que nada, a todo el pueblo catarí y a todo el pueblo árabe. Estoy muy feliz de estar en Al Jazeera una vez más. Lo primero positivo para mí de esta cumbre es que nos ha permitido regresar a Doha, regresar a Qatar, conseguirnos con su pueblo y conseguirnos con los líderes del mundo árabe. Pero como yo decía ayer, recordando, tengo 10 años por estos mundos de Arabia, y por primera vez no vengo solo como jefe de Estado. Ahora venimos Lula de Brasil, Cristina de Argentina, Michelle de Chile, Evo de Bolivia, Lugo de Paraguay, Benetiam de Surinam. Es decir, somos un grupo ya en Sudamérica. Luego, Lugo de Paraguay, dije. Luego, eso es algo muy positivo. Una reunión de líderes suramericanos con los líderes árabes. Un encuentro de culturas,
de civilizaciones que tenemos mucho en común, muchísimo. Mira, el hombre, la mujer de América del Sur, de Latinoamérica, del Caribe, se parece mucho a ustedes los árabes. Tú eres de Egipto, pero igual es un solo mundo. En el fondo una cultura con raíces muy comunes y además con existencias muy parecidas. El mundo árabe y su lucha contra el imperialismo, el mundo árabe y sus luchas por la liberación, el mundo americano, suramericano y sus luchas contra el imperialismo, el mismo imperio y sus luchas, nuestras luchas por la liberación. Yo en verdad me siento muy consustanciado con este mundo árabe, con el mundo árabe, nuestro mundo. Y la reunión de ayer fue muy buena por los encuentros bilaterales con Gaddafi, con el emir de Qatar, desde aquí lo saludo, ¿sí? Un buen amigo, el emir Ahmed, el emir rojo, Ay, así lo llamamos por allá en América Latina. Bueno, y conseguirme con los presidentes, el rey de Arabia Saudita, el presidente del Líbano, el presidente de Siria, el presidente de Sudán, de Comoras, en fin, un grupo de amigos estamos construyendo. Y luego va surgiendo la agenda de trabajo, porque el mundo está cambiando. El mundo unipolar se vino abajo. Tenemos que empujar el mundo pluripolar y ¿quién puede dudar que el mundo árabe tiene que ser uno de los grandes polos del nuevo mundo? Y el mundo suramericano, otro polo. ahora vamos a pasar a darle oportunidad a los televidentes a hacer preguntas. Yo tengo mis preguntas, pero tengo que respetar al programa. Un representante del movimiento Hamas es el primero en hacer las preguntas. Hoy, a través del Jazeera y de este programa, que hacerle llegar la salutación del pueblo palestino y del movimiento Hamas al presidente de Venezuela por su posición digna, valiente, y en especial aquellas posiciones que apareció luego de la agresión contra Gaza. El presidente de Venezuela pudo romper las relaciones diplomáticas, cosa que ninguno de los países árabes lo haya hecho, menos el gobierno de Qatar. El pueblo palestino sabe apreciar esta posición y se siente orgulloso de su personalidad. Y nosotros, el movimiento Hamas, apreciamos, y nosotros en Hamas somos los indicados para manifestar nuestra solidaridad con el presidente Chávez de Venezuela. Muchas gracias al señor Zuhri por su pregunta. ¿De dónde llama él? ¿De dónde está llamando? ¿Tú me oyes? Pero él no me entiende. ¿Sí? Sí, lo está escuchando. Y ya cortó la llamada, pero sí lo está viendo por televisión. ¿Y llama de dónde? ¿De aquí, de Qatar? No, desde Gaza lo está llamando. Desde Gaza. Perdón, de Damasco. De Damasco. Rectifica. Qué bella es Damasco. Doha está muy linda y está surgiendo como una nueva Doha. ¿Cómo se llama el amigo que llamó? Nam. Sí. Él apreció su posición y el paso que ustedes dieron en romper las relaciones diplomáticas. En base a esto, usted ve la causa palestina después de lo que pasó en Gaza y después de las posiciones que no solo de los países árabes, sino usted ha dado un paso gigantesco. La gente consideró que su posición es mucho más digna. La causa palestina ahora está más clara. Le digo a Nam, a ti y a todos, que lo que nosotros hemos hecho es tan pequeño. Yo lo veo como algo tan modesto. Y era lo menos que podíamos hacer. Bueno, cuando vimos las imágenes y nos enteramos del genocidio, uno más contra el pueblo palestino. Nosotros somos sobrevivientes de un genocidio, los indios de América del Sur. Yo soy una liga, tú me ves entre indio y negro, entre el negro africano y el indio aborigen de Sudamérica, somos, y un poquito de blanco también. No somos racistas, respetamos todos los colores, todas las razas,
pero exigimos que nos respeten igual. Entonces, un hombre como yo, un pueblo como el nuestro, el venezolano, viendo casi en vivo y en directo, gracias entre otros Al Jazeera, el atropello del Estado de Israel, porque no es el pueblo hebreo. Yo aprovecho para enviar un saludo al pueblo hebreo. En Venezuela viven muchos hebreos, les respetamos, les queremos, yo tengo amigos hebreos, pues muchos palestinos viven en Venezuela con hebreos, cristianos, musulmanes, ateos, podemos convivir en este mundo. Ahora, lo que pasa es que el Estado de Israel lamentablemente se convirtió en un brazo asesino del imperio norteamericano. Jamás, por ejemplo, es un partido político, un movimiento, ganó las elecciones, fíjate, ganó las elecciones en Gaza. Y el imperio, yo recuerdo al gobierno de Bush, el mismo que atropelló tanto a los pueblos de América Latina, que lanzó el golpe de Estado contra Venezuela, que mandó a bombardear Irak y mataron no sé cuántos niños, inocentes y familias. Comenzó la agresión de inmediato, desconociendo a Hamás y la voluntad soberana del pueblo palestino en Gaza. Y ahí comenzó la guerra, fue la declaración de guerra del imperio contra Palestina. Detuvieron hasta los ministros de Hamás y bombardearon sus sedes, y luego vino la última agresión. Y así que lo que hicimos fue, bueno, es lo menos que podíamos hacer y lo hicimos, pero por la dignidad del pueblo palestino y por la dignidad de los pueblos del mundo. Y hoy pues seguimos, hemos roto relaciones con Israel, y yo lo he dicho, no tenemos previsto restablecer relaciones, y menos ahora. Yo estaba viendo esta mañana por Telesur la juramentación del nuevo presidente del Estado de Israel, Netanyahu, y quienes le apoyan, la extrema derecha, bueno, más inhumana, y dicen que desconocer, ¿no?, los partidos políticos legítimos de la Franja de Gaza y del pueblo palestino, el pueblo palestino mismo. Entonces el mundo tiene que ponerse de pie y reclamar respeto a la vida del pueblo palestino. Vaya mi solidaridad a todos ustedes en Palestina y a todo el pueblo palestino en todo el mundo. También al pueblo hebreo. Ojalá el pueblo hebreo algún día se libere de esa casta de extrema derecha que lo domina también al pueblo hebreo. No es digno el pueblo hebreo de ese gobierno, de esos gobiernos genocidas, asesinos. Llamará otra vez. Tenemos otra llamada de Sabah Obeid. Señor Sabah Obeid, miembro de la Asamblea Nacional Siria. Que Dios esté con ustedes. En primer lugar, mi salutación a este sudamericano, Hugo Chávez. Este es un señor que parece un ciudadano árabe, es un ciudadano internacional. Que el pueblo ha podido proteger a este hombre limpio, noble, caballero, americano, indio, como él dice. El pueblo en su conjunto se levantó para devolverlo al poder. Nosotros queremos de él una comunicación constante. El pueblo de Siria en su conjunto se levantó de apoyo al presidente Chávez por su dignidad en ese ancho mundo, que pudo enfrentar la agresión de los Estados Unidos y de sus empresas transnacionales que poseen los Estados Unidos y que dirigen la política en los Estados Unidos. No es el presidente Bush ni Obama, son las transnacionales. Nosotros queremos una protección para Hugo Chávez de las conspiraciones que lleva a cabo la CIA, y deseamos para él una salud y una felicidad, y que permanezca como es, un tigre americano. Agradecemos al Jazeera por presentarnos a este gigante rebelde. Y condenamos a algunos del mundo árabe que condenan a Hugo Chávez, y le pedimos disculpas. Agradecemos al miembro de la Asamblea Nacional Siria. El presidente Chávez está con Siria, está con el mundo árabe, y nosotros lo apoyamos. Muchas gracias, señor Obeid, miembro.
otra. El oposicionista egipcio Ayman, que fue un candidato a la presidencia de la República, lo tengo conmigo desde el Cairo. Señor Nur, está con nosotros. Adelante. Con nosotros está el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Usted representa una corriente muy importante tanto en Egipto como en el mundo árabe, que es la corriente liberal. ¿Usted quiere hacerle alguna pregunta al presidente Chávez? En primer lugar, yo debo extenderle una salutación fervorosa y yo quiero hacerle una pregunta sobre sus relaciones con Egipto y su apreciación de la democracia. Se fue el sonido cuando dijo, pero me parece que es Egipto. ¿Y cómo es su apreciación sobre ello? Tengo otra llamada. Mientras se presenta el otro, usted ya escuchó la llamada desde Egipto y queremos saber sus planes para profundizar las relaciones con Egipto, con Siria y otros países árabes y además su apreciación acerca de la democracia. No, Nur, quería agradecer tu llamada y enviar un saludo al pueblo egipcio. Y espero estar por allá pronto. Hay una cumbre allí de los no alineados, ahora en el mes de julio. No, yo estaba solo por... No es una pregunta, una reflexión más bien, porque ayer estaba recordando a Nasser, ¿no? Gamal Abdel Nasser, el gran líder árabe, egipcio, como sabemos. Yo soy muy nasserista, desde joven soldado, leyendo a Nasser, su idea, se me pareció tanto su idea a la de Bolívar, líder de nuestra revolución. Ojalá no se pierda el legado de esos hombres como Nasser. Creo que hay que arar la tierra y abonarla y regarla con buena agua de conciencia para que rebroten esas ideas en el mundo árabe. Solo los pueblos tienen en sus manos la salvación de sí mismos. La salvación de sí mismos. Y solo la conciencia salvará a los pueblos del mundo. Bueno, entonces yo respondo, las relaciones con el gobierno de Egipto son relaciones, pudiéramos decir, normales, más que todo limitadas a lo diplomático. Pero nosotros quisiéramos profundizar las relaciones con el gobierno, con la sociedad, con el pueblo de Egipto, bueno, que es un pueblo de profundas tradiciones, muy querido por nosotros, muy admirado por nosotros. Una civilización que tiene mucho que aportar, como ya ha aportado al mundo. Y ojalá la cumbre de no alineados sea una buena oportunidad para ello. La democracia, bueno, la democracia para nosotros es el poder del pueblo. Nosotros luchamos mucho contra la democracia de las élites, ¿no? Las falsas democracias que en América Latina fueron impuestas por el imperio norteamericano. Hablando de la democracia, señor presidente, usted habló sobre las relaciones del mundo árabe, cultural, etcétera. Para añadir a las preguntas hechas, ¿cómo usted puede apreciar, cómo incentivar estas relaciones? Dejamos un poquitico ¿Cómo incentivar las relaciones? Las relaciones, sí. Sí, yo creo que las relaciones hay que impulsarlas desde lo político, desde los gobiernos, desde los sistemas económicos, las relaciones, por ejemplo, en el orden energético, tecnológico, la producción de alimentos. Yo creo que las relaciones de los gobiernos hoy deben orientarse hacia la solución de los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos, producto de la crisis mundial del capitalismo, que no es solo la crisis financiera, sino es la crisis de alimentos, es la crisis de la miseria, la crisis del desempleo, la crisis de la educación, la crisis de la salud,
la crisis ecológica que tanto amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana en el planeta. Nos gustaría mucho profundizar esas relaciones con el gobierno de Egipto, con la sociedad egipcia y con todo el mundo. Tenemos la de Siria, la pregunta que vino de Siria, ¿no?, del representante de la Asamblea Nacional de Siria. Yo quiero agradecer, y no tengo palabras para agradecer el mensaje, salutación que me hicieron llegar de la Asamblea Nacional de Siria, y decirles que, y esta frase no es mía, se la oí a Fidel Castro, quien para mí, ustedes saben, es más que un camarada, más que un compañero. Fidel para mí es como un padre político, ¿eh? Y Fidel me dijo hace varios años que yo le daba las gracias por tanta cooperación de Cuba con Venezuela, en educación, en salud, en la batalla social. Y Fidel me dijo un día: Chávez, no me des las gracias tanto que me da pena. Así digo yo, esos reconocimientos a mí me dan cierta vergüenza. Ayer comentaba con Gaddafi, el presidente de Libia, que por allá creo que fue en alguna ciudad de Libia, Benghazi creo, le dieron el nombre de un estadio de fútbol, le pusieron mi nombre. A mí eso me da mucha pena, porque yo no quiero ninguna figuración, solo quiero ser, ojalá, útil. Bolívar, nuestro gran padre, decía que la gloria está en ser útil. Ojalá podamos ser útil. Y quiero aprovechar para saludar al pueblo sirio, a la Asamblea Nacional Siria, decirles que ayer me conseguí de nuevo con ese gran amigo que es el presidente Bashar al-Assad. Bueno, estuvimos juntos, el presidente del Líbano, Sleiman, Bashar y este servidor, y estuvimos revisando las relaciones con Siria, también con el Líbano, y luego prometiéndonos visitas mutuas pronto. Yo aspiro a visitar Siria de nuevo, Damasco, me quedé enamorado de Damasco. Es una de las ciudades más bellas del mundo. هو أثار أيضا نقطة هامة وهي نقطة متعددة بالنفوذ الواسع للشركات متعددة. Él habló de la influencia de las grandes transnacionales. Ustedes están expuestos a enfrentar a estas influencias de estas transnacionales y ustedes no creo que pueden enfrentar a estas empresas. Estamos enfrentando los intentos permanentes de la tiranía mundial del capitalismo, porque el compañero sirio tiene razón. No se trata de que gobierne Bush o de que gobierne Obama. No, detrás de ellos hay un entramado, es una arquitectura perversa del imperialismo. Y ese imperio, el imperio yanqui, tiene que caer. Para que el mundo cambie, tiene que acabarse el imperio yanqui. Ojalá el nuevo presidente de Estados Unidos se convierta en el último presidente del imperio y ojalá al mismo tiempo en el primer presidente de una nueva democracia en Estados Unidos y que ayude a la democracia mundial, a la paz mundial, al equilibrio mundial. Las transnacionales imperialistas son muy duras. En Venezuela, tú decías, Venezuela es uno de los más grandes productores y exportadores de petróleo del mundo. Desde hace 100 años, en Venezuela comenzó la presión de las transnacionales imperialistas. No ha habido ni un solo gobierno en los últimos 100 años en Venezuela que haya pretendido instalar en Venezuela la soberanía, manejar el recurso petrolero de manera soberana, que haya pretendido hacerlo y no haya sido derrocado. Todos los gobiernos que pretendieron hacerlo libremente fueron derrocados, incluyendo mi gobierno. Yo fui derrocado, solo que gracias a Dios el pueblo venezolano que ha despertado salió a las calles y barrió una revolución popular militar. Los soldados, yo soy un soldado, los soldados se unieron al pueblo y barrieron la tiranía que pretendió imponer el imperio yanqui. Eso fue, como tú sabes, lo dijiste allí en el 2002. Pero seguimos enfrentando la pretensión de las transnacionales y su dictadura mundial. Y yo creo que hay una solución para ello. Mira, mañana nosotros en Teherán, con el presidente Ahmadinejad, vamos a firmar y vamos a inaugurar
la sede de un banco binacional iraní-venezolano. Bueno, es una transnacional. Ahora, yo la llamo, más bien, en vez de transnacionales, gran nacionales. Nosotros necesitamos crear en los países del sur unas empresas gran nacionales que nos unan para enfrentar el poder de las transnacionales del capitalismo. Con Cuba hemos creado, por ejemplo, hace poco, y ya está navegando y está pescando, una empresa gran nacional de pesca para pescar en el Atlántico y en el Pacífico. Con Cuba tenemos una gran nacional de telecomunicaciones. Estamos lanzando un cable submarino desde Caracas, en el Caribe, hasta La Habana, y va a tener ramificaciones por todo el Caribe. Aquí vemos un mapa, muy pequeño la escala, pero tú sabes que si tú llamas por teléfono desde Caracas, para hablar con alguien en La Habana, las llamadas van a Europa y regresan, o a Estados Unidos y regresan. Estamos lanzando un cable submarino, estamos creando una empresa gran nacional aérea. Fíjate que tenemos un vuelo desde Caracas a Damasco y de Damasco a Teherán. Esa es la solución, es que tenemos que unirnos los pueblos del sur, tenemos mucho potencial, uniéndolos seremos libres. El señor Abdel Jabbar es director de la revista semanal de Irak. Señor presidente, una pregunta. Usted dice que la democracia es la manifestación permanente de cambio dentro de la vida política del país. Y todas las constituciones dicen que no puede una sola persona reeditar su presidencia por más de una vez. Sin embargo, el presidente Chávez hizo que su pueblo que votara por la enmienda constitucional para quedarse en forma ilimitada en el poder. Algo así como algo vitalicio. Entonces, eso no contradice el significado de la democracia y hace que la potestad del presidente de Venezuela como un poder dictatorial. De Siria tenemos a Abdel Qasim Ismail. Adelante. Adelante. El señor Chávez, nosotros le agradecemos sus acciones y su apoyo a la causa árabe. Y su voz es la voz de todos quienes apoyamos la justicia y la paz en el mundo. Regreso para la misma pregunta sobre la enmienda constitucional, que llevó a mucha gente también a ver cómo desdibujada su figura y lo ven como si fuera un dictador. ¿Cómo usted puede hablar de la democracia y lo que dicen los demás? Una explicación. Respeto mucho el criterio que tenga la persona que ha llamado, como se llama Abbas, de la revista semanal en Irak. Saludo al pueblo de Irak. Nunca olvidaré mi visita a Bagdad, por allá por 1999, 2000, por esos años visité Bagdad. Ojalá pueda volver algún día y queremos la paz para ese pueblo, soberanía y dignidad. Ojalá el presidente Obama cumpla con su palabra pronto y retire todas las tropas de Estados Unidos, de Irak, el imperio norteamericano y le permitan a ese pueblo ser libre y expresarse libremente. Lo que en Venezuela está ocurriendo desde hace 10 años es una democracia plena. Es el pueblo el que toma las decisiones. La persona que ha llamado utilizó una frase que desde mi punto de vista es incorrecta. Él dice que yo hice votar al pueblo. No, yo no hice votar al pueblo, yo llamé a votar al pueblo, el pueblo votó. Así que pareciera que hay ahí como una mala interpretación. La democracia, no hay nada más democrático que la opinión de manera permanente y continuada de un pueblo libre, como en Venezuela
ha ocurrido. Y el tema de la reforma, la enmienda, perdón, constitucional que se hizo el 15 de febrero es absolutamente democrática. ¿Eh? Habrá elecciones presidenciales dentro de 3 años en Venezuela. Ahora, lo único que ha cambiado es que tenemos la opción. No solo yo tengo la opción. Quienes me apoyan y me siguen, que son la mayoría en Venezuela, tienen la opción de presentarme a mí como candidato de nuevo. Pero habrá otros candidatos. Ahí no se aprobó ninguna medida para que yo sea presidente vitalicio. No, en Venezuela hay y habrá continuas elecciones y siempre, y esto es lo más importante para nosotros, haremos lo que el pueblo diga. Es la voz del pueblo. Hay una frase muy nuestra y muy católica y muy cristiana. La voz del pueblo es la voz de Dios. En Venezuela la voz del pueblo es sagrada. Muy bonito. Hemos escuchado su entrevista con nuestra colega Dima Al-Khatib y usted habló sobre esto. Usted ha dicho que quería la permanencia de la política. Alguna gente cree que es algo así como enaltecer un poco la personalidad. Algún día usted tiene que retirarse. Entonces, ¿qué hace usted para que haya esa alternancia en el poder? Lo importante, desde mi punto de vista, es que el pueblo tenga alternativas. Y sabemos lo que significa alternativa. Una alternativa es aquella situación donde tú, yo, para escoger, tengamos varias opciones y no tengamos una sola. Si hubiera una sola opción, no hay alternativa. Si hay dos, por lo menos dos o más opciones, hay alternativas. En Venezuela siempre habrá un sistema alternativo. Siempre habrá candidatos diversos. En Venezuela hay como 25 y más partidos políticos. En las últimas elecciones para gobernadores se presentaron 10.000 y más candidatos y candidatas. El año que viene habrá elecciones para la Asamblea Nacional y se inscriben partidos, grupos políticos, grupos regionales, grupos nacionales, etcétera. Es una democracia plena. Ojalá puedan ir los que quieran ir a Venezuela y ver en el propio campo de los hechos cómo funciona nuestra democracia. Ahora estamos profundizándola, el poder popular, porque la democracia nuestra no solo es representativa, sino que es participativa y es protagónica. Por ejemplo, están naciendo por todos lados miles y miles de consejos que llamamos consejos comunales. Es el autogobierno en la comunidad. En asamblea, un barrio elige el consejo comunal. Y ahí está el poder ejecutivo, legislativo, los jueces de paz electos por las comunidades. Ahora tienen bancos comunales y reciben del gobierno directamente muchos recursos para ellos mismos conducir obras de agua, de energía, reparación de viviendas, vías de comunicación, etc. Es democracia económica, es democracia política, es democracia social, es democracia plena, es el socialismo. El socialismo, mira, el capitalismo es en esencia antidemocrático. E inclusive cuando el mismo gobernante se queda permanente por muchos años. Eso lo decide el pueblo. Lo importante no es que haya un gobernante que se quede 5 años, 10 años, 15 años. Lo importante es que el poder lo tenga el pueblo y que haya una dinámica democrática permanente. Fíjate esta reflexión que quiero hacer. En algunas partes del mundo se dice que Chávez es un dictador. Vaya que dictador. Y ahora sobre todo porque se aprobó la enmienda. ¿Te das cuenta? Si es un dictador, porque ahora se va a quedar toda la vida. Yo no sé cuánto tiempo yo voy a gobernar, eso lo sabe primero Dios, si me da salud y vida, y luego el pueblo, si es que me reelige o no me reelige. Ahora, ¿cómo es en España, por ejemplo? En España no hay dictadura, no la hay en verdad, pero el presidente español, igual que el venezolano,
puede ser electo cuantas veces el pueblo quiera. Ah, pero ahí no hay dictadura. En Francia, igual. Y en casi todos los países europeos. En Inglaterra, igual. Ah, pero ellos no, ahí no hay dictadura. En Venezuela sí. Eso implica mucho, o indica mucho, es un fuerte reflejo de cómo nos ven a nosotros desde el norte, como si fuéramos seres inferiores. Y lo más triste es que algunos voceros de nuestro mundo del sur repiten como loros lo que dicen los voceros de los imperios. Yo los llamamos por allá los pitiyanquis, los que hacen el juego a los imperios para tratar de confundir a nuestros pueblos. Pero eso indica mucho la doble moral, ¿no?, que hay en el mundo. Escuchamos una pregunta de Sahnun, que desde la Arabia Saudita nos llama. Que la paz esté con ustedes. Me encanta hablar con el hombre más digno del mundo. Quiero preguntar por qué otros gobernantes de América del Sur no han tomado la misma posición que el presidente Chávez. Habla de Egipto, el director de la revista Nacerista. Nosotros le guardamos mucho cariño y mucho respeto por su apoyo en Gaza. Pero queremos ver otra faceta de su personalidad. Usted dijo de que usted tiene por sus hombres ideales personas como Gamal Abdel Nasser y Simón Bolívar. ¿Cómo puede usted juntar con los nombres? ¿Cómo puede usted explicar que sigue con ese pensamiento después de los movimientos de liberación de los años 50 en el mundo árabe, donde se considera que la idea de un destino común a la humanidad, en especial cuando los árabes, cuando usted expulsó al embajador de Israel, salieron millones de árabes para apoyar a la posición de Venezuela, por cuanto que su gobernante cree en un solo destino para la humanidad. Pero algunos quieren desdibujar esta figura que tiene. Acerca de su posición. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted se considera nacerista y cómo te lo explica? Muchas gracias al director de la revista Nacerista del Cairo. Es una pregunta de muchas facetas. Sí. Esperamos su respuesta, señor presidente. Gracias por la llamada. Gracias por tus reflexiones allá en el Cairo. La revista Nacerista, dijo él. Mira, en primer lugar, creo que es una constante a lo largo de la historia que los imperios y las fuerzas poderosas que atropellan al mundo, bueno, hacen todo lo posible para desdibujarnos. No soy yo el primero, ni seré el último. Nos llaman locos, terroristas. Depende de los tiempos. Yo soy cristiano. Y a Cristo, mi Señor, que terminó crucificado, ¿cómo lo llamaban? Rebelde sin causa, hereje, y de todo. Y lo llevaron a la cruz al lado de los criminales
peores criminales de aquella época. ¿Sí? Y así Bolívar, nuestro padre libertador, desde Washington lo llamaban loco. Él, que fue un libertador, entonces lo acusaban de que pretendía coronarse rey de Sudamérica, cuando era un luchador contra las monarquías, era un republicano, era un revolucionario. Hace apenas dos días o 3 días, la secretaria de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Obama, dijo que con Chávez no había nada que discutir porque era algo así como infantil discutir con Chávez. Es todo el mismo empeño, ¿no?, de desdibujarnos. Me llaman dictador, me llaman tirano, me llevaron a la Corte Penal Internacional una denuncia por genocidio, de todo, de todo. Yo lo que soy es solo un soldado que lucha por la libertad y la liberación de un pueblo. Claro, soy un ser humano. Nada humano me es extraño, dijo algún filósofo. Soy un humano. إذا هذه النقطة التي تلتقي فيها مع كل الذين ذكرهم أستاذ عبد الله من أول عبد الناصر إلى مانديلا، وهي نقطة الثائر الأممي الذي يبحث عن تحرير الإنسان، أليس كذلك؟ A ver. ¿Cómo puede usted explicarnos que habló desde Mandela por Bolívar y llegó a Nasser? Entonces, usted junta todos estos revolucionarios con su pensamiento. ¿Cómo puede explicarnos? Yo creo que todos los revolucionarios, y si no todos, hay una buena mayoría que estamos movidos por el mismo sentimiento de amor. Y tal cual lo decía el Che Guevara, el revolucionario actúa por amor al prójimo, tal cual Cristo, tal cual Nasser, lo creo, tal cual Bolívar, tal cual el propio Che Guevara, muere por amor a un pueblo. Mandela, actuamos por amor, aquí a la humanidad, al prójimo, a la vida, el amor a la vida y el respeto a la dignidad del ser humano. Y creo que en eso, bueno, nos hermanamos, los que luchamos por esa dignidad. Él me preguntaba por Nasser, que por qué yo me considero nacerista. Pues desde hace años como soldado comencé a identificarme muy joven con aquellos oficiales libres, ¿no? Y aquel pensamiento de Nasser, de la independencia, de la gran nación. La unión. La unión del pueblo árabe como única fórmula para lograr la liberación, y se me pareció tanto entonces a nuestro Bolívar, al pensamiento de Bolívar. Solo unidos seremos libres, solo unidos seremos invencibles. Yo diría que eso es para mí la más fuerte elemento que me hizo comenzar a respetar y admirar el movimiento nacerista. Su amor al pueblo. El amor al pueblo, la entrega por amor a un pueblo, como ya lo he venido diciendo. Creo que eso fue Nasser. Ahora yo preguntaría, ¿murió Nasser? ¿Desapareció su pensamiento? No tengo respuesta. Ustedes responderán. Escuchamos otra pregunta de nuestro colega Sam El Haji, como saben, ex prisionero de Guantánamo. Es un sudanés. En primer lugar, déjeme extenderle una salutación de aprecio por sus posiciones dignas y justas. Quiero hablar un poquito sobre Guantánamo, como es conocido por ustedes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su rol en apoyo a los prisioneros de Guantánamo? Ustedes pueden hacer algo por quienes no han podido regresar a su familia. Nombra algunos y dice que se encuentran en Guantánamo. Son palestinos y que Israel ha rehusado recibirlos en caso de ser liberados. ¿Cuál es su posición, señor presidente? Muchas gracias a nuestro colega. Y desde Siria, también otro miembro de la Asamblea del Pueblo de Siria.
Yo me siento feliz en saludar al señor presidente de Chávez y le digo a su excelencia que las grandes potencias no pueden vencer la voluntad de los pueblos en escoger su camino político y económico y en su lucha para recuperar sus riquezas y su soberanía. Nosotros en Siria apreciamos mucho su posición de apoyo a nuestra justa causa. Nos sentimos orgullosos de la posición suyo en contra de la agresión israelí y apreciamos que colegas nuestros venezolanos visitaron con nosotros las zonas bombardeadas en el sur del Líbano. Usted ha tomado muchos pasos de apoyo a la resistencia libanesa. Le interrumpo. Permíteme pues insistir con el señor presidente que su posición es bien clara y nuestros intereses son comunes y eso nos obliga a profundizar nuestras relaciones con Venezuela. Tenemos una colectividad siria muy importante y ella quiere mucho al presidente Chávez y nuestro presidente también. Y aspiramos que nuestra colectividad insiste con su posición positiva en Siria. Muchas gracias al miembro de la Asamblea Popular de Siria. Y vuelvo al señor presidente Chávez. Usted escuchó las preguntas desde Siria y desde Doha. Correcto. Desde Siria y desde Doha. Mira, lo de Guantánamo es una de las expresiones más horribles, infernales y descaradas del imperio norteamericano. Por eso ayer, hablando en la plenaria de la cumbre y habiendo ya conocido al presidente al-Bashir de Sudán y habiéndolo escuchado en sus palabras unos minutos antes que yo, entonces dije, ¿por qué la Corte Penal Internacional, en vez de dictar orden de captura contra un presidente como el presidente de Sudán, ¿por qué no van y buscan a Bush? Que es un genocida. Y salió y se despidió del mundo como si nada, habiendo dejado Irak vuelto un infierno, Afganistán, todo lo que significó Kosovo y el atropello contra aquellos pueblos, Guantánamo. Yo acabo de saludar a un exprisionero. El mismo que hizo la pregunta. Sí, creo que fue el que hizo la pregunta. Bien, ahí está la evidencia física, ética, humana del atropello del imperio contra un camarógrafo. Un camarógrafo, esa era su tarea y lo acusaron y estuvo quién sabe cuánto tiempo encerrado, torturado y sus familiares. Luego resultó ser inocente. Y ahora, bueno, inocente. Como estoy seguro la mayoría son inocentes, sometidos a tortura. Por eso yo decía, la llegada de Obama ha generado en algunas partes del mundo alguna esperanza. Ojalá no sea Obama una triste frustración. Sobre todo por el mundo, que merece justicia, que merece paz. ¿Usted tiene esperanza en la nueva administración norteamericana? No, no tengo muchas esperanzas, porque ya lo decíamos hace un rato, hay un imperio detrás. Pero en todo caso, ojalá la dinámica propia de los Estados Unidos y sobre todo lo que nosotros en el tercer mundo podemos hacer, ayude a que haya de verdad un cambio y que vaya desmontándose el imperio norteamericano y se acaben todas estas expresiones infernales como las de Guantánamo y los prisioneros torturados de Guantánamo. Él le preguntó por un rol concreto. Sí, correcto, es la pregunta. En Guantánamo. Nosotros no hemos jugado desde Venezuela ningún rol concreto, en verdad, así lo confieso y lo digo, pero pudiéramos jugarlo donde quiera que haya organizaciones populares venezolanas. Sí. Una lucha por la dignidad del ser humano, ahí estaremos nosotros.
Ha habido distintas organizaciones populares en Venezuela que han estado pidiendo y clamando. Y lo que nosotros hemos hecho es, bueno, es lanzar nuestra voz, nuestra crítica. هو ¿eh? طلبكم باستقبال نعم هو طلبكم باستقبال Él أربعة le مرجعات pregunta que si والمهم ustedes الذين لا están يجدون dispuestos دولة a تستقبلهم recibir a حملا exprisioneros en caso de ser liberados الفلسطينية que llevan la nacionalidad palestina ذلك بالنسبة لفنزويلا هل هو Sí, que Israel no quiso recibir. ¿Usted lo puede recibir o hay dificultades? no tendríamos ningún problema de recibir a un ser humano como Venezuela ha recibido a lo largo de su historia miles y miles de seres humanos, muchas veces que han salido, bueno, sobreviviendo de las guerras en Europa, de las miserias y las catástrofes en otros países. Estaríamos honrados de poder ayudar a una persona y hacerle que recupere la vida, la dignidad, que vuelva a ser útil a la sociedad. Con Fidel hemos hablado mucho de este tema, fíjate. Ojalá que Obama libere a todos los prisioneros de Guantánamo. Y ojalá que Obama le devuelva a Cuba la bahía de Guantánamo y acaben con esa miserable prisión, restos del viejo imperialismo. Luego, bueno, y toda mi solidaridad al compañero que ha llamado y a sus familiares y a todos los prisioneros del imperio, no solo en Guantánamo, en distintas partes del mundo. Llama a otro compañero de Siria, de la Asamblea, las grandes potencias, le hizo una interesante reflexión. Cuando tú estabas hablando, compañero de Siria, de la Asamblea Popular, recordaba a Mao Zedong. Mao, cuando dijo que las grandes potencias, el imperialismo más bien, terminará siendo un tigre de papel. Él decía, el amigo que ha llamado, que las grandes potencias no podrán vencer a los pueblos. Claro, los pueblos necesitan organización. Los pueblos tienen que organizarse, porque desparramados y dispersos no lograrán nunca concretar el camino a su liberación. Los pueblos necesitan liderazgo. Los pueblos necesitan proyecto, un programa, un rumbo determinado. Y es cuando nacen las revoluciones. Así surgió la revolución en Venezuela, la revolución socialista en Venezuela. Y cuando hablo de líder no me refiero a una persona. Yo, en mi caso, soy apenas uno. Pero el pueblo venezolano hoy tiene un conjunto de nuevos liderazgos que van surgiendo y cada uno ocupando un espacio. Cada una, tú sabes, en Venezuela. El surgimiento del liderazgo femenino es impresionante. Yo soy feminista y digo que la liberación de los pueblos pasa por la liberación de la mujer, por la igualación del hombre con la mujer, la igualdad del género, la igualdad de los colores, la igualdad de las religiones, el respeto por el otro, el respeto por la otra. Bueno, yo te agradezco mucho tu llamada y tus comentarios, amigo de Siria. من اليمن معي حبيب محب النبي Desde el Yemen. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Del Yemen. Le digo a Al Jazeera que ha tenido un momento cumbre con recibir al presidente Chávez porque ha demostrado que los gobernantes están en el poder para servir al pueblo, a diferencia de nuestros gobernantes. Señor presidente, la población espera de ustedes una respuesta. ¿Cómo ve la posición de los gobernantes árabes frente a los resistentes honestos como Hezbollah y Hamas? ¿Y cómo podemos hacer para tumbar a estos regímenes que están genuflexos ante el imperio norteamericano? Otra pregunta. Es un saludo de orgullo y de admiración para el presidente Chávez. Y espero que la gente no tenga una sentencia contra la gente por las apariencias. Algunos gobernantes árabes dijeron para una conferencia cumbre que no asistirán, 2 de ellos por lo menos, que no asistirán
a una conferencia así asiste Ahmadinejad. El jefe de la resistencia libanesa había declarado que quien no rompe relaciones con Israel es copartícipe en los asesinatos en contra de los pacientes. Quiero saber su posición, señor presidente, cómo hacer para cómo tumbar a los gobernantes árabes, cómo sacarlos del poder. No, yo no puedo venir aquí a dar fórmulas para tumbar a nadie. No. Yo solo defiendo mis posiciones. No ando en campaña para tumbar absolutamente a nadie. Yo soy respetuoso de la soberanía de los pueblos, de la soberanía de las naciones, de los estados, bien sea estados, repúblicas. Cada uno de los pueblos del planeta sabrá cómo desarrollar su política, cómo darle rumbo a un proyecto nacional. Vaya mi respeto a ese principio que es sagrado, la soberanía de los pueblos. Y en cuanto a las opiniones de los dirigentes o algunos dirigentes árabes en torno a los temas que tienen que ver con la resistencia libanesa, palestina, pues tampoco voy a pronunciarme, ustedes perdónenme, al respecto por respeto a la majestad y a la autoridad que tienen esos funcionarios o altos funcionarios. Sencillamente yo, sin aspirar o sin querer ofender a nadie, sin querer incomodar a nadie, emito mis opiniones, emito las verdades en las que creo. Posición principista. Defiendo mis principios, son principios. Ahora, lo importante es que, bueno, que nos oigamos, que discutamos, que debatamos y que corran por el mundo todas estas ideas, todas estas opiniones. Mira, hace poco, leyendo una reflexión de Fidel Castro, por cierto que me llegó otra. Fidel sigue escribiendo mucho. Esto me llegó esta mañana por vía de la Embajada de Cuba aquí en Doha. Reflexiones de Fidel. Mira, está la firma de Fidel. Mira cómo está. Sí. Fidel Castro, 29 de marzo de 2009. Esta reflexión habla de China como la futura gran potencia económica. Fidel está pensando mucho y sin duda, tú ves que el centro de gravedad del mundo se está moviendo hacia el oriente, de occidente hacia el oriente. Y es China, una de las grandes potencias del mundo que están haciendo. Aquí hay un polo de fuerza en torno a Moscú, hay otro polo de fuerza. Aquí está el Oriente Medio, el África, la Europa. Norteamérica será un polo de fuerza. Lo que no debe seguir siendo es un imperio atropellador del mundo. Y nosotros aquí en Sudamérica y el Caribe. El mundo tiene que moverse ahora en función de un conjunto de polos y cuya resultante sea el equilibrio político, el equilibrio económico, el equilibrio social. Solo así se salvará el mundo de grandes amenazas que tenemos. Ahora, Fidel decía hace poco que el mundo está viviendo una gran crisis económica, política, ética, social, pero que la más grave crisis que hoy vivimos es la crisis de ideas. Por eso yo digo, es importante que las ideas fluyan y hay una gran batalla de ideas. Y luego cada pueblo, ustedes en el mundo árabe, son los que tienen en sus manos y en su conciencia las llaves de su futuro. Construyan su futuro. الحقيقة إذا أشرنا إلى نعم بالإشارة إلى هذه الدوائر التي وضعتها أنت على الخريطة وقلت إن على هذه En razón de estos círculos que usted puso en el mapa mundi, y usted dice que entre todos estos son los que han sido marginados en la tierra. ¿Usted cree que estos marginados pueden levantar sus países, sus imperios? Usted nos habló pues de los grandes líderes, desde Mandela a Nasser a Guevara. Estos todos han sido víctimas de una guerra globalizada contra ellos. Y fíjate, ¿dónde está la cámara? Aquí. Fíjate que tú que usaste los círculos que yo...
Aquí está los ejes del norte. Yo soy zurdo, estoy dibujando con la derecha, perdónenme. De Moscú, pasando por Berlín, París, Washington, Estados Unidos. بالقطع هؤلاء لا يمكن تصنيفهم ضمن المستضعفين في الأرض. Estos países, claro que no lo podemos considerar como marginados en la tierra. Por eso te digo, es el mundo del norte. Ahora, aquí estamos, aquí está el mundo del sur. El mundo del sur. Creo que es necesario fortalecer los intercambios del sur. El mundo del sur, como dijo Benedetti, el sur también existe. Nosotros no podemos seguir esperando soluciones del norte. No, acerquémonos. Por eso la cumbre Suramérica y el mundo árabe es muy positiva. Dentro de pocos meses, en septiembre, ayer conversamos con Gaddafi y otros líderes árabes, con Lula y otros líderes suramericanos. Aquí en Caracas, a donde invito a todo el mundo árabe que vaya y nos visite por allá, eso sí, unos detrás de otros, no al mismo tiempo. Aquí en Caracas estaremos en la cumbre de África con Suramérica en septiembre. Ese es otro esfuerzo de integración del sur, el sur, la cooperación sur-sur. Hace poco nos hablaba uno de los compañeros que llamó de las luchas de los años 60, de los años 50. Hay que retomar, por ejemplo, el espíritu de Bandung, el espíritu de la tricontinental, América del Sur, el Caribe, África y Asia. Estamos llamados a unirnos, a unirnos. Y Venezuela anda cabalgando estos caminos del sur. Venezuela anda moviéndose sobre la nueva geopolítica, a veces con audacia, con rapidez, lo más rápido que podemos, con la mayor precisión, por América del Sur, por el Caribe, por África, por Asia. Te digo que ahora vamos a Teherán, después vamos a Japón, vamos a Pekín. Tenemos una estrecha alianza con Pekín, una estrecha alianza con Rusia. Rusia, la nueva Rusia, está comenzando a jugar un rol muy importante en función del equilibrio del mundo. En fin, son reflexiones que hago dentro de lo que es la dinámica. Ahora, sobre esa dinámica, los pueblos tenemos que despertar, unirnos y actuar en consecuencia como actores de un parto. Yo lo veo así como un parto. Hay un parto que está moviéndose por todo el mundo con una rapidez impresionante, como nunca antes había ocurrido en la historia de los pueblos. Eso precisamente fue lo que yo pregunté. Esta es la idea concretamente que ha sido objeto de un aborto por parte de los grandes imperios. Con su permiso que vamos a escuchar otras llamadas. Sí. Saludo al presidente venezolano Hugo Chávez, este líder libre. Yo lo considero que es el Che Guevara de los nuevos tiempos. Es el jefe, el líder árabe o el líder libre del mundo. Este jefe de Estado visitó a Saddam Hussein cuando ningún jefe de Estado árabe pues osó hacer lo mismo. Los gobernantes libres de América Latina ¿tienen alguna esperanza o tienen algún plan para que ellos se conviertan como un gran país como en Norteamérica? Yo digo que viva América, viva Bolívar, viva Hugo Chávez. De Mauritania ahora una pregunta. Mansour Baidán de Mauritania. Saludo a quien penetró todos los corazones de los árabes por sus posiciones dignas que ha tomado el héroe Hugo Chávez por las causas libres del mundo, en especial de las causas árabes.
agradezco la posición de Venezuela y de otros países en apoyar esa nueva corriente que sopla en Mauritania. Nosotros pedimos al presidente Chávez que visita Mauritania y será un huésped digno y que le damos la tributación que él merece. Señor presidente, adelante. Gracias al amigo Mauritania. Y gracias por su invitación. Ojalá, inshallah, que podamos visitar Mauritania. Su presidente lo había invitado. Sí, estuvimos conversando con el presidente y nos ha invitado. Y bueno, tomamos nota por ahí en la agenda para tratar de cumplir con todas esas expectativas y acercarnos, repito, porque no andamos de paseo, no andamos paseando, andamos trabajando sin descanso por la integración del sur, por la creación de un conjunto de redes de interacción política, ética, económica, social, ya lo he dicho, para unirnos y, bueno, y ser nosotros mismos, construir nuestras propias soluciones. Luego me preguntaba el otro amigo que llamó, no tengo los nombres a la mano, tú los tienes allí, no, hablaba del Che Guevara. El Che Guevara, uno de nuestros grandes inspiradores. Es de Jordania. De Jordania, Montur. De Jordania, gracias Montur. El Che Guevara, uno de nuestros grandes inspiradores. El Che, tú sabes, argentino. Recorrió nuestra América muy joven. Y luego la Revolución Cubana, y luego el África, el Congo, y luego por aquí murió el Che en Bolivia. ¿Sí? Como Cristo murió, crucificado. ¿Sí? Ahora, las luchas del Che y las columnas guerrilleras del Che hoy han sido sustituidas en América Latina por las masas desatadas, de millones y millones, en una nueva oleada revolucionaria que hay en América Latina. América del Sur despertó de un letargo y ya América del Sur se está convirtiendo en territorio libre. Ya no somos el patio trasero del imperio de los Estados Unidos. Ya en América Latina los líderes y los presidentes no hacemos lo que manden desde Washington. De ese punto de vista, ustedes sueñan con la unidad, señor presidente, como usted ha dicho. Soñamos con la unidad y trabajamos intensamente por ella. Y claro, ya no será la unidad que hace 200 años Bolívar trató de construir, ¿no? Bolívar logró unir lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, la Gran Colombia. Pero ahora son bajo otros patrones, construir una nueva arquitectura unitaria, pero con el mismo principio. Ha nacido la Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo. Hace 10 años, cuando yo comencé a gobernar Venezuela, yo era un solitario. Mira, te voy a decir esto. La primera cumbre a la que asistí fue en Brasil. Pocos meses después de haber recibido el gobierno. Me correspondió estar con Fidel. Y después que hablamos todos allí, recuerdo que Fidel hizo una nota, escribió y me mandó un papelito, diciéndome la siguiente frase: Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. ¿Ve? Ahora, yo era en Sudamérica un solitario. No estaba Lula, no estaba Cristina, no estaba Lugo, no estaba Evo, no estaba Correa, no estaba Tabaré Vázquez. Fíjate cómo no estaba Daniel Ortega. Por eso estamos luchando por una unidad que hoy es más posible que nunca antes, en épocas anteriores. Eso me lleva a preguntar, ¿acaso que esos movimientos están ligados a la suerte de personas? En caso de que uno de ellos, que si sale del poder, entonces se paraliza esa experiencia. No, porque nosotros, las personas, como tú bien lo has dicho, los líderes, somos resultado de un movimiento que tiene una fuerza en las bases populares. Yo no soy causa, yo soy apenas una consecuencia
de una revolución popular en Venezuela. Evo Morales es lo mismo, es consecuencia de una revolución de millones de indios. El primer presidente indio en una nación, Bolivia, que es la mayor parte, 95% es India. Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, es producto de una revolución social en Ecuador. El obispo Lugo, esta mañana hablé con él, más de 2 horas, es un gran compañero. Él es producto de una revolución de un pueblo, el despertar de un pueblo. Y no habrá manera, yo lo digo así, en América del Sur, en América Latina, nada ni nadie podrá detener este carro de la revolución que ya se puso a andar. Lo que tenemos que hacer ahora, digo yo, es darle dirección concreta para que no se desparrame, para que no se pierda el impulso y la fuerza de los pueblos. Esa dirección, desde mi punto de vista, se llama el socialismo. Permíteme, señor, tomar algunas otras preguntas por el tiempo que nos quede. Desde Siria otra vez. Señor Mohamed. ¿Es Mohamed? De Siria. Saludamos al presidente Chávez y nos sentimos orgullosos por su posición valiente y pedimos a todos los gobiernos árabes a dar el nombre de Chávez a las mejores avenidas de sus pueblos y ciudades, por cuanto que su posición nos dio la esperanza de que hay gente que está al lado de nosotros. Muchas gracias, señor Hassan. Desde Saudita tenemos Mahmoud Youssef. Saludamos al presidente de Venezuela y su posición es positiva a favor de la causa palestina. Y le preguntamos que su relación con Irán no teme de algunas consecuencias de los Estados Unidos, de una represalia por parte de Estados Unidos por esta política. Señor presidente, usted ha presentado la imagen no solo del jefe, sino también usted habla a través de sus programas, del arte, de la alimentación, de múltiples, cómo la gente se entremezcla, se interacciona con todas estas cosas que usted proyecta a través de su programa. Esa es una pregunta tuya, adicional. Programa. Bien. El aló presidente. Este domingo no pude hacerlo porque estábamos saliendo para acá. Íbamos a hacer la inauguración. Te cuento, teníamos listo el programa para hacerlo desde una planta de fabricación de medicamentos. Es la primera fábrica de medicamentos en Venezuela. Fíjate por dónde estamos nosotros. La primera fábrica de medicamentos en un país que tiene 100 años siendo uno de los más grandes productores de petróleo. Y con el petróleo venezolano, se alimentó grandemente el desarrollo de Estados Unidos. Como el vampiro. Carlos Marx hablaba del capitalismo como un sistema vampiresco. ¿Tú has visto películas de vampiros? No, ¿has visto películas de vampiros? Aquí pasan películas de vampiros. Sí. Bueno, los vampiros. Seguro que sí la he visto, claro que sí. A Venezuela, la pobre Venezuela, la patria mía, la tenían como el vampiro. El vampiro está aquí, Estados Unidos, chupando las riquezas. Y nunca en Venezuela se instaló una fábrica de medicamentos que fuera del pueblo y para producir medicamentos para el pueblo, gratuitos. Estábamos celebrando el primer aniversario de la misión Madres del Barrio. Hemos ayudado a organizar las mujeres más pobres, las madres más pobres. Y tenemos ya 100.000 de ellas organizadas en un gran movimiento, reciben recursos, reciben el equivalente a cerca de $300 mensuales de un ingreso por su trabajo. Dime tú, si una ama de casa no trabaja un ama de casa. No. Nosotros reconocemos el trabajo femenino en la casa. Criar los hijos, hacer la comida en la mañana, mediodía, en la noche,
limpiar la casa, ¿no es trabajo eso? ¿Quién reconoce ese trabajo? Sobre todo en las mujeres más pobres, que no tienen quien las ayude en la cocina, no tienen servicio doméstico, ellas son su propio servicio doméstico y cargan un hijo aquí y otro más grande y el otro, y a veces tienen que estar tapando el rancho. Yo por eso admiro tanto a la mujer, como ente humano, luchador. La mujer es el ente más luchador que yo conozco, la pasión hecha lucha y hecha batalla. No pudimos hacerlo a los presidentes. Pero bueno, el pueblo se conecta con todo eso, porque no es difícil conectarse con las luchas por la justicia social. ¿Quién no se conecta con un ama de casa que lucha por la dignidad de sus hijos, por su propia dignidad? ¿Quién no se conecta con un gobierno que esté produciendo medicinas para el pueblo de manera gratuita? Estábamos también por inaugurar un nuevo hospital. Un hospital, estamos construyendo en Venezuela nuevos hospitales. ¿Cómo ha visto esa experiencia, ese intercambio directo con el pueblo, donde se pueden ver muchas opiniones contradictorias? Usted enfrenta a unas masas que están de acuerdo o en desacuerdo, algunos que están con usted, otros no. ¿Cómo pinta esa experiencia? Es una experiencia apasionante, porque, bueno, nosotros estamos en el centro de una polémica, de un gran debate permanente, ¿no? De quienes nos apoyan, que son la mayoría sin duda, pero quienes nos adversan y nos atacan de manera inclemente además. Te voy a decir, yo estaba viendo esta mañana la televisión venezolana privada, televisión que está en manos de la burguesía, que nos ataca. Y tú sabes qué estaban pasando, imágenes de Doha, y diciéndole a los venezolanos: vean ustedes este hotel, es un hotel de lujo, donde se hospeda nuestro presidente, gastando no sé cuántos millones de dólares, mientras el pueblo pasa hambre. Él anda por Doha, viviendo como un rey, y vean el vehículo en que anda, y toman imágenes de los vehículos, y del hotel, y de las bellezas de Doha. Ni tiempo para comer tuvo usted. Lo único bueno es que el pueblo venezolano está conociendo la belleza que es Doha y la belleza que es Qatar. Bueno, uno a veces no tiene tiempo ni de comer, ni de dormir, ¿eh? Pero en fin, estamos en el centro de una polémica que es apasionante. Es la lucha de la moral contra la inmoralidad. Es la lucha de la verdad contra la mentira, ¿eh? Mientras yo ando por aquí con un grupo de compañeras y compañeros sin descanso, trabajando en función de los intereses de Venezuela. Esta gira que yo tengo hacia Teherán, luego Japón, Pekín, está enmarcada dentro de la crisis mundial. Y estamos tejiendo, fortaleciendo un tejido de relaciones que hemos hecho desde hace años y que hoy constituyen la mejor vacuna contra la crisis mundial. Venezuela no ha sufrido absolutamente nada por la crisis mundial, te lo debo decir, hasta ahora, y gracias a Dios. Mientras en Estados Unidos están despidiendo a millones de personas de sus puestos de trabajo, en Venezuela el desempleo sigue creciendo, la economía sigue creciendo, los programas sociales siguen creciendo para sacar a mucha gente de la pobreza. En fin, es parte de una dinámica en función de los intereses de Venezuela. Pero yo tenía aquí una pregunta, o algunas reflexiones que dijo Mohamed desde Siria. No, yo no pido que le pongan nombre mío a nada, por el amor de Dios. Él decía ciudades y avenidas. No, por el amor de Dios, no. Solo, ojalá podamos ser útiles a las mejores causas del mundo árabe. Ser amigos y unirnos cada día más. Eso es lo que aspiramos de verdad. La causa palestina, las relaciones con Irán y posibles represalias, me preguntaba otro compañero que ha llamado. Nosotros no le tenemos miedo, en verdad, a represalias de nadie. Nosotros estamos cumpliendo con una obligación, con un compromiso, y en el caso de Irán, debo decirlo, tenemos una relación también de hermanos muy intensa, de cooperación energética, gasífera, petroquímica, industrial. Yo mañana voy a visitar, por ejemplo,
un centro de investigaciones agrícolas que está en las afueras de Teherán. Es de los más avanzados de todo el Oriente Medio y de todo el mundo, porque Venezuela está llevando adelante una revolución agrícola, la producción de alimentos. Hay que producir alimentos y ayudar a disminuir progresivamente los niveles de hambre que siguen matando a mucha gente en el mundo. Es un objetivo estratégico que nos mueve, en este caso para Teherán. Yo te lo dije ya, mañana vamos a inaugurar la sede del banco iraní venezolano para invertir en nuestro propio desarrollo, en vez de colocar nuestras reservas internacionales en los bancos de Estados Unidos o en los bancos de Europa. No, los vamos a colocar en nuestros propios bancos y utilizar esos recursos para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestros pueblos. Yo hace 10 años propuse a la OPEP que hiciéramos el banco de la OPEP. Lamentablemente no se ha hecho. Ayer lo volví a recordar. Ojalá lo hiciéramos. Si tuviéramos un banco en la OPEP, imagínate, tuviéramos en este momento miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para nuestro propio desarrollo. Señor presidente, muchas gracias por este encuentro. Sabemos que usted tiene mucho compromiso. Muchas gracias por darnos de su tiempo y le ha dado oportunidad a nuestros televidentes para conversar con el presidente Hugo Chávez. Muchas gracias a quienes se comunicaron con nosotros por ese programa especial que hemos presentado al presidente Hugo Chávez. Muchas gracias a todos. Gracias.